Bienvenidos a Conversaciones Convergentes. Estamos aquí en el Salón Dorado del Teatro Colón, en la ciudad de Buenos Aires, donde vamos a charlar con María Roca, que es doctora en psicología y coordinadora de actividades de vinculación con la comunidad de la Fundación INECO. Exacto. Lo dije bien. Muy bien. María, ¿cuánto sabemos del cerebro? Bueno, sabemos bastante, queda mucho por saber también, ¿no? A veces cuando hablamos de neurociencias y los conocimientos que tenemos con respecto al cerebro, llama la atención todo lo que hemos avanzado con respecto a otros momentos históricos. Lo cierto es que en las últimas décadas ha habido muchísimos cambios con respecto a las metodologías que tenemos para investigar el cerebro y entender cómo funciona. Entonces se han generado desde datos hasta información y conocimiento mucho más fuerte, mucho más grande que los que veníamos teniendo en épocas anteriores. Antes era más especulación, tal vez, o teoría. No, teníamos menos metodologías, ¿no? De hecho, la metodología de investigación que yo utilizo, que es la neuropsicología, que es una rama clínica de las neurociencias cognitivas, pero también una metodología de investigación, permitió un montón de conocimiento, de entendimiento con respecto al cerebro. A partir de pacientes que tenían un daño en un área del cerebro, se perdía determinada función y uno decía, bueno, esta función y este área están relacionados. Pero esa era una metodología muy específica que no era para nada basada en la especulación, pero que permitía un avance muy lento, ¿no? del conocimiento. Con el advenimiento de la resonancia magnética, tanto estructural como resonancia magnética funcional, como las distintas metodologías con las que contamos hoy, se hizo que realmente la cantidad de datos y el entendimiento que tenemos con respecto al cerebro haya avanzado en las últimas décadas mucho más a un ritmo mucho más rápido del que venía avanzando. Ahora, eso puede dar la sensación de que entendemos perfectamente cómo funciona el cerebro y lo cierto es que no es así, ¿no? Que todavía queda muchísimo por entender. Así que para responder tu pregunta, sabemos mucho con respecto al cerebro y mucho no sabemos todavía. ¿Qué es más? ¿Falta conocer mucho más que lo que ya conocemos? ¿Es difícil hacer esa cuenta incluso? Me parece que es difícil hacer esa cuenta inclusive porque creo que cuando uno no conoce lo que no conoce es difícil saber, claro, la dimensión. Pero yo creo que resta mucho por entender todavía y creo que con el diario de mañana se va a entender muy distinto lo que entendemos hoy, ¿no? Como que va a haber grandes avances en el entendimiento de cómo funciona el cerebro y su relación con la cognición y la conducta. Entonces, nada, me parece que yo diría que resta más por conocer que lo que ya conocemos sin sacarle valor a todo lo que ya sabemos, ¿no? ¿Qué tan libres somos los seres humanos respecto de nuestro propio cerebro? En el sentido de ¿cuánta autonomía tiene este órgano de la persona? Me encanta la pregunta porque da la oportunidad de llamar un poco a la acción, ¿no? El cerebro y sus funciones se desarrollan en un interjuego de variables genéticas y ambientales. Esto sucede a lo largo de la vida, insisto, que hay un rol de la genética, pero el ambiente juega un rol predominante también en el desarrollo del cerebro y de sus funciones. Por tanto, el cerebro no solo nace, sino que se hace, ¿no? A medida que experimentamos distintas circunstancias vitales. Entonces, en ese sentido, digo, la palabra libertad quizás queda un poco grande para lo que te estoy diciendo, pero sí tenemos alguna responsabilidad en el desarrollo de nuestras habilidades, ¿no? Que si uno entrena determinada función, si uno hace determinada actividad, eso va a fortalecer esa habilidad o función. Entonces, alguna libertad, algo para decir con respecto al desarrollo de nuestro cerebro tenemos. Después está toda la parte que es como un poco más específica, que es qué tan libres somos con respecto a claro, nuestras decisiones. Y en eso el cerebro, la verdad es que es bastante menos racional o explícito que lo que se cree, en el sentido de que nosotros podemos creer que tomamos decisiones racionalmente y tengamos toda una explicación de por qué tomamos esa decisión y esa explicación parece que no tiene huecos y lo cierto es que el cerebro toma decisiones con la razón pero también con otros atajos que no siempre son accesibles a nuestra conciencia, que no por eso lo hacen peor, no es que una decisión que tenga dentro de sí un impacto de factores no conscientes es menos confiable, no necesariamente, pero digo,
no necesariamente tomamos las decisiones por las razones por las que creemos que las tomamos y en ese sentido tampoco somos realmente libres en nuestra toma de decisiones porque hay muchos factores que son automáticos, que son no conscientes, que se involucran en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de percibir el mundo y en nuestra manera de decidir y entonces, bueno, somos también rehenes, por decirlo de alguna manera, de todos esos procesos, esas experiencias, este modo de funcionar del cerebro. ¿Por ahí andan los sesgos? Los sesgos, sí, definitivamente por ahí andan los sesgos, no solo los sesgos, digo, los sesgos son como errores sistemáticos que tiene nuestro cerebro que nos hacen ver las cosas de una manera errónea sistemáticamente. Después hay otros procesos de pensamiento que son como... nosotros los llamamos heurísticos, pero que te pueden llevar a cometer errores, pero no necesariamente son un error sistemático, ¿no? Por ejemplo, si yo no tengo mucha idea de un tema y me piden estimar un número y están ustedes tres que saben de ese tema y ustedes tiran un número, es muy probable que yo acerque mi número al de ustedes, ¿no? Se llama anclaje. Eso hace que yo tenga más chance de responder bien si no sé de un tema. Ahora, eso no quiere decir que mi decisión haya sido completamente informada o racional. Entonces, no son solo los sesgos, hay también otros atajos que pueden ser muy útiles, pero que en ocasiones nos pueden llevar a equivocarnos, pero también la manera en que procesa la información. Uno tiene la sensación, por ejemplo, que la memoria funciona como una cámara de video. Y lo cierto es que no es así. Uno recuerda aquello en lo que focalizó. Cada vez que uno evoca un recuerdo, ese recuerdo de alguna manera se reconstruye. Exactamente. Entonces, es la manera que tiene el cerebro de procesar la información y de usar esa información no es toda accesible a nuestra conciencia. Entonces, no tiene que ver necesariamente exclusivamente con cosas que sean tan fáciles de corregir. Es cómo funciona por ahora nuestra mente y yo creo que va a seguir funcionando así, por supuesto. Entonces creo que a eso me refería, los sesgos, los heurísticos, la manera en que procesamos la información, que ciertas cuestiones quedan afuera, cómo uno suele confirmar aquello que ya piensa de antemano, entonces la otra información queda afuera, cómo funciona la memoria, el lenguaje, cómo el lenguaje estructura el pensamiento. No es lo mismo si yo te digo, hay un estudio que es muy interesante en neurociencias y derecho, le preguntan a un grupo de gente, le muestran un video de dos autos chocando. Les dicen a qué velocidad iban los autos cuando se tocaron y el mismo video y a qué velocidad iban los autos cuando impactaron. Y solo cambiar esa palabra hace que la gente que recibe la palabra impactaron diga que iba el auto a mayor velocidad. Entonces, todas las funciones del cerebro son complejas, interactúan entre sí, muchas de esa información no se procesa a un nivel consciente, lo que no quiere decir que no sea un procesamiento de vuelta confiable, ¿no? Porque a veces uno entiende que lo que es inconsciente entonces es menos objetivo. No dramaticemos, digamos. Claro, no funciona así, al contrario, para tomar la cantidad de decisiones que necesita tomar nuestro cerebro en un día, no se puede procesar todo conscientemente y a un nivel de profundidad demasiado capilar, porque si para cada palabra o ejemplo que yo elijo, yo me pongo a pensar cómo debería hacerlo, esta conversación es eterna. Entonces, para ser lo eficientes que somos en un mundo que requiere de muchas decisiones constantes a lo largo del día, bueno, el cerebro elige cuáles, o elige, ¿no? Debiéramos elegir cuáles son las que hacemos un proceso racional, de pros, contras, me conviene este ejemplo, me conviene el otro, a ver qué palabra uso, etc. Y después actuamos como esta forma más automática, que está basada en experiencias previas, que está basada en el conocimiento previo, pero que no tiene ese nivel de capilaridad, ¿no? En la conciencia de la decisión o del decir. ¿Qué son las neurociencias y cómo se vinculan con las demás disciplinas de conocimiento? Bueno, las neurociencias son un grupo de ciencias, eso lo dice el plural, que buscan investigar y entender el cerebro. Yo me dedico particularmente a las neurociencias cognitivas, que son dentro de las neurociencias el grupo de ciencias que trata de entender la vinculación del cerebro, del sistema nervioso, con las funciones, habilidades cognitivas, emocionales, etc. Si pensamos al cerebro, digo, como... Yo siempre digo, el cerebro es tu principal herramienta. Digo, si hay algo que uno no quiere perder o que no quiere dañar o que no estaría tan dispuesto a trasplantarse, por ejemplo, es el cerebro, porque es nuestro principal capital, ¿no? Y ese cerebro está involucrado en todo lo que hacemos, digo, de vuelta. Tiene vinculación con lo lingüístico, como hablaba recién, tiene vinculación con la educación, tiene vinculación con el arte, tiene vinculación con la toma de decisiones, por tanto con el derecho. Digo, realmente se vincula con casi, yo diría que con todas las disciplinas, porque las disciplinas son
todas humanas y el cerebro es como la clave del funcionamiento humano. Puede que sea un poco sesgada mi postura con respecto a esto porque me dedico a él, pero me parece que sin duda es un órgano que está involucrado en todo lo que hacemos y por tanto con el resto de las disciplinas sumamente relacionado. El término neurociencias cognitivas como tal es recién de los 90, parece que es algo que nos ha acompañado desde siempre y lo cierto es que es bastante nueva esta terminología. Yo soy psicóloga de carrera de grado y me dedico a las neurociencias cognitivas. Antes no existía esta posibilidad de hacer, no sé, la carrera de especialización en neurociencias cognitivas o inclusive los grados. En muchas universidades ya está como grado, pero la psicología es la ciencia de la mente y la conducta, así que digo, la vinculación con otras disciplinas es enorme y muy profunda, ¿no? Vamos a seguir hablando del cerebro, pero lo vamos a hacer después de esta pausa. Ya volvemos. En la vida nos pueden mover diferentes cosas, pero lo que nos conecta es que siempre vamos para adelante con todo. Porque con todo es con amor por lo que haces, es con fuerza. Vamos, eso. Con todo esa actitud para hacer real tu sueño. Y también es con futuro. Es luchar por lo que queremos. Para que sigamos yendo para adelante con todo. Con fibra, con Movistar TV, con celu, con música. Con todo. Movistar. En Telecom, seguimos impulsando la inclusión tecnológica y el talento digital en todo el país. Telecom. Potenciamos tus ganas de avanzar. Seguimos en Conversaciones Convergentes charlando con María Roca, que es doctora en psicología y coordinadora de acercamiento a la comunidad de la Fundación INECO. Es la época de la inteligencia artificial. Se habla mucho de inteligencia artificial, seguramente se va a hablar muchísimo en los próximos años. ¿Tenemos claro qué es la inteligencia humana? Qué pregunta. Depende un poco del ámbito de las neurociencias donde hagas la pregunta, ¿no? Y de vuelta, para mí hay una cuestión lingüística, como que la palabra inteligencia, además de una palabra que se usa en ambientes académicos o en científicos que investigamos esa habilidad humana, también es parte del lenguaje cotidiano. Exacto. Entonces depende un poco lo que entiendas. Mi hijo es muy inteligente, claro, inteligencia militar. Es como que casi, claro, que uno directamente es una forma de definir las cosas, ¿no? O las personas, qué nivel de inteligencia o qué tipo de inteligencia, etc. Y también están todas estas posturas de las inteligencias múltiples. Yendo como al inicio del estudio de la inteligencia como una habilidad humana que aportaba a distintos grupos de tareas, es decir, una persona que tenía un alto nivel de inteligencia, eso le iba a aportar a distintas disciplinas. El que era, siempre digo, el alumno inteligente era en general bueno en química, en física, en geografía. Entonces había un factor que era el que se llamaba inteligencia, que si vos lo tenías alto o bajo, eso impactaba en distintas habilidades o de vuelta disciplinas o ámbitos, ¿no? Después apareció toda esta cuestión de las inteligencias múltiples, que por supuesto hay habilidades múltiples, que vos podés tener ese factor alto o bajo y que sin embargo ser bueno en alguna otra cosa o tener altísimo y ser malísimo, por ejemplo, en lo social, digo, ¿no? Una persona que resuelve no sé, dilemas complejísimos desde un punto de vista racional o mantiene un montón de información en la mente y sin embargo después en la habilidad social no se desempeña con tanta soltura. Entonces, sin duda que hay habilidades múltiples en el cerebro. Si hablamos de esta inteligencia, que es un factor general, hay mucho que se sabe y que no se sabe tanto quizás a nivel de divulgación, porque son temas muy complejos, pero básicamente hay ciertas áreas de nuestro cerebro que, a diferencia de otras, tienen la capacidad de adaptar su función a la tarea que te demande el ambiente. Entonces, si hoy, en este momento, la tarea que me demanda el ambiente es tener esta conversación con vos, estas neuronas de mi cerebro se adaptan a tener esta conversación con vos. Si es organizar una cena, se adaptan al rol de organizar una cena. Si es escribir un párrafo, entonces cuando tenés esas neuronas, particularmente este sistema de múltiple demanda se llama, porque es demandado en distintas actividades, con unas neuronas
neuronas más activas y más ágiles en esa adaptación, te vas a adaptar mejor a distintas tareas. Y si tenés unas neuronas un poco más, por decirlo de alguna manera, más fiacas en esa adaptación, te va a costar eso en distintas tareas. Entonces, se conoce que estas áreas de múltiple demanda, que están relacionadas con las últimas áreas que se desarrollan en el cerebro, podrían ser o son la base neural de la inteligencia o de la inteligencia humana, por supuesto, y esto obviamente tiene una relación con todo lo que sucede a nivel del desarrollo de nuevas tecnologías o de la inteligencia artificial, que también, de vuelta, la llamamos inteligencia artificial porque alguien le puso ese nombre, ¿no? A mí esto de cómo el lenguaje estructura lo que pensamos y por qué tu pregunta es qué es la inteligencia, porque alguien le puso ese nombre, pero si le hubieran puesto, no sé, innovación artificial, quizás la pregunta era qué es la innovación, ¿no? Entonces, como el lenguaje también nos va llevando a ciertas conversaciones para tomar el nombre de esto que estamos atravesando, ¿no? Entonces, se entiende bastante de la inteligencia humana, no completamente, igual que te decía con respecto al cerebro en general, y la relación entre el cerebro y la inteligencia artificial o las nuevas tecnologías es una relación muy controvertida y que de vuelta, depende de a quién le preguntes, va a tener una mirada distinta. Hay quienes dicen, que no comparto, que las nuevas tecnologías atrofian nuestro cerebro, porque bueno, ahora no nos acordamos ningún número de teléfono y antes nos acordábamos un montón. Nicolás Carr, ¿no? Claro, bueno, pero eso es cierto, sin duda pasa, pero el cerebro siempre funciona así, con la premisa de o lo usas o lo pierdes. Si Antes no, del teléfono no había que recordar ningún número. claro, ¿no? entonces, si vos lo usás, lo sostenés. Si no lo usás, lo perdés. Pero no es que lo perdés en vano, lo perdés para que tu cerebro desarrolle otra habilidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial, es una especie de prótesis de nuestro cerebro, digo, con respecto a la cantidad de información que guarda. Es incomparable, digo, vamos de vuelta a los números de teléfono. Uno no podía saber esa cantidad de números de teléfono que sabe tu teléfono. Lo mismo pasa con los datos que se almacenan, digo, en los buscadores o lo que fuera. Yo me acuerdo cuando yo saqué el registro, que para ir miraba la guía T, ¿te acordás? Te aprendía de memoria. Ahora te lleva, digo, las nuevas tecnologías. El problema es cuando esas nuevas tecnologías afectan nuestra salud cerebral. Digo, si eso hace que yo esté conectada hasta las 1000 y no pueda pagar y que no duerma bien, que no haga ejercicio físico, que no me conecte con los demás, bueno, ahí sí es un problema, pero es un problema del desarrollo, eso es un problema del mal uso que todavía no lo hemos aprendido a regular, y no digo regular con leyes, sino autorregular, ¿no? ¿Cómo hacer para que todas estas nuevas tecnologías y el desarrollo de la inteligencia artificial sean usadas a mi favor, a favor de la humanidad, por supuesto, pero a favor personal también, sin llegar a hacer un daño? Entonces, estas, de vuelta, son miradas que pueden parecer discordantes, pero que, bueno, cuando uno habla de vuelta, con un poco más de capilaridad del tema, yo creo que son complementarias. Hay que tener cuidado, saber cómo usarlas a nuestro favor y entenderlas como una parte más, digo, de lo que ha logrado la ciencia y la tecnología, ¿no? Mencionaste al pasar en esta respuesta la palabra prótesis y quería preguntarte qué expectativa hay sobre los implantes cerebrales. ¿O es muy pronto de golpe para...? No creo que sea pronto. Creo que también los tiempos se han acortado, ¿no? Antes uno decía, uy, para esto falta un montón y de repente hay saltos enormes. Pero bueno, por ejemplo, para todo lo que tiene que ver con perceptual ya hay desarrollo de implantes que son efectivos, inclusive cuestiones que permiten el movimiento motor, y creo que, bueno, hay tantas personas, de vuelta, tan inteligentes pensando acerca de estas cosas que no creo que falte tanto, que uno tiende a imaginarlo como una cosa de ciencia ficción, pero después cuando esas cosas llegan, ¿viste? No se sienten tan ajenas, ¿no? Entonces yo lo que sí me parece es que no vale la pena como entrar en pánico, ¿no? Como que todo esto hay que discutirlo, hay que hablarlo, hay que pensar cuáles son los límites, qué cosas no nos están haciendo bien, digo, por ejemplo, todo lo que es el tema de las redes sociales, los adolescentes, toda esa cuestión me parece que hay que llevar la discusión a esos puntos para mejorar el uso de todo esto a nuestro favor. Y con los implantes, digo, a veces uno dice, uy, falta un montón, no creo que falte tanto, pero creo que va a ser más natural de lo que creemos. Y esta idea, ya tal vez estamos saliendo de la ciencia y pasando a la ficción, o especulación acerca de la posibilidad de descargar la memoria humana, ¿no? Si el cerebro se pudiese conectar, cargar o descargar, digamos, ¿no? Pero en los últimos
meses han salido algunos artículos y demás sobre esa posibilidad. ¿Eso ya es terreno de la ficción? No, de vuelta, es difícil decir qué va a ser terreno de la ficción cuando yo escribí mi primer libro, que lo escribí con Facundo, escribimos una frase al principio que decíamos, esto es lo que se sabe hoy con respecto al cerebro, que quizás en 20 años vos lo mirás y decís, uy, mirá lo que pensaba esta gente, ¿no? Porque realmente avanza muy rápidamente. Con el tema de las memorias, lo que hay que entender es que hoy no hay una manera de extraer un recuerdo, ¿no? Que vos digas, bueno, yo extraigo todos los recuerdos de este cerebro y los guardo acá, todavía no tenemos esa capacidad, porque de vuelta los recuerdos son como si fuera un patrón de activación que está alrededor de todo el cerebro y que se reconstruyen todo el tiempo, ¿no? Entonces, ¿en qué momento, por ejemplo, lo extraerías? No es tan fácil, lo veo un poco más lejano, pero no me animaría a decir que nada es imposible, sin querer de vuelta caer en el terreno del susto ni la ciencia ficción, pero no me animaría a decir que es imposible. Estamos en Argentina, lo cual es importante subrayar para la pregunta que te voy a hacer a continuación. ¿Cómo se llevan las neurociencias con el psicoanálisis y otras terapias tradicionales en la psicología? Parece que siempre te contesto lo mismo, que depende a quién le preguntes, pero bueno, me estás preguntando a mí, así que te voy a contestar yo, digo, que quizás no es la opinión de todo el mundo. Para mí, el psicoanálisis, digo, como rama de estudio, primero me voy a referir a Freud como fundador del psicoanálisis, que obviamente el psicoanálisis lo excede también, pero yo creo que Freud era, en lo que yo hago, uno de los científicos más destacables, ¿no? Obviamente no contaba con los métodos que contamos nosotros, no existía ni la resonancia, ni siquiera todavía las pruebas neuropsicológicas, o por lo menos no con la robustez que tienen hoy, y para la metodología que tenía, que era el estudio de casos, bueno, la verdad es que describió muchas cosas que después se confirmaron con metodologías más complejas, digo, ¿no? Qué sé yo, esto del fallido, ¿no? Que te sale una palabra por otra. Bueno, hoy sabemos que las palabras se organizan en el cerebro semánticamente y que tienen una relación muy, muy cercana y que entonces es probable que a vos se te confunda una palabra por otra palabra que tiene una relación, ¿no? Después, obviamente, como todo científico, uno puede tener varios postulados que algunos se confirman y otros no, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece que fue un gran científico. Después estudió, digo, se fue no tanto del lado neuro, que es lo que yo hago, pero las cosas que mencionó del lado neuro me parecen como innovadoras para el momento, insisto, muy confirmadas en muchos casos por el conocimiento que vino después. El problema es que la ciencia es ciencia, no es dogma, no es. El problema es que si uno no puede cuestionar nada que dijo un científico, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo otra cosa, ¿no? Y a mí a veces me parece que el psicoanálisis viene como defendido, como todo tiene que estar perfecto, todo tiene que ser correcto, y eso no es ciencia. Ciencia es justamente poder cuestionar el conocimiento y darnos cuenta que algunas cosas las pudimos pensar bien y ir por qué camino vamos y las otras revisar, ¿no? Pero esto de vuelta, que la memoria se reconstruye, es algo que tiene no digo una base en lo que dijo Freud, pero algo que Freud dio a entender, digo, que el recuerdo, que la evocación del recuerdo tenía un rol terapéutico. Pues hay muchas cosas que no, pero digo, sucede comúnmente en ciencia. Yo creo que ningún científico pretendería ni hablar con el poco acceso al método que hoy tenemos. Esa es mi postura y mi opinión. Excelente. Volviendo a las neurociencias, ¿cuáles son hoy los temas de frontera de la neurociencia o la agenda, digamos, de vanguardia tal vez en las neurociencias a las que vos te dedicas? Sí, en las neurociencias cognitivas yo diría que bueno, todo lo que es la interacción con las nuevas tecnologías es algo que es sin duda al menos un campo que necesitamos más conocimiento, que a veces va tan rápido que no llegamos como a generar el conocimiento como para hacer todos los procesos necesarios en una investigación. Después todo lo que tiene que ver con la salud mental, que uno lo puede ver como algo que no es neurociencias cognitivas, pero es la salud del órgano del cual estamos hablando, ¿no? Entonces, cómo cuidarlo, cómo protegerlo, cómo detectar si algo no está bien, qué cosas es importante que hagamos como especie y como seres humanos para cuidar este órgano, también me parece que es algo de vanguardia. La vulnerabilidad, me parece que es otro punto, que tenemos grandes investigadores en el país trabajando sobre eso. Digo, qué situaciones ponen a nuestro capital mental en una situación
por una condición de vulnerabilidad, el impacto que tiene la educación, el no acceso a la salud, todas esas cuestiones en el desarrollo de las funciones cognitivas. Y bueno, pues están las de siempre, ¿no? La conciencia, esto de el entendimiento de cómo procesa el cerebro las decisiones. Diría que en lo que yo hago, todo eso es lo que nos estamos preguntando. ¿Cómo estamos de talento en Argentina para investigar estas cosas y otras en estas disciplinas? Para mí es un país que tiene un talento particular, de vuelta, probablemente sea una visión mía del tema, pero en neurociencias cognitivas contamos con investigadores de primera línea, tanto formados en el país como aún en el país, por nombrar algunos: Facundo Manes, Mariano Sigman, Diego Golombek, Agustín Ibáñez. Digo, realmente no me quiero olvidar de Tristán Beckenstein, Pedro Beckenstein, pero la verdad es que decenas que yo puedo nombrar, así sin saber que me lo ibas a preguntar, ¿no? Me parece que yo hablo de neurociencias cognitivas, que es lo que yo hago, pero realmente tener esa calidad de científicos en un país como el nuestro, a mí me llena de orgullo. Me parece que habla bien de nuestro sistema de formación científica, de también el esfuerzo que hace todo este grupo por la divulgación, para que la ciencia cobre sentido y le llegue a la gente. Digo, porque al fin y al cabo estábamos hablando de la vida de la gente. Yo digo, a mí me trajo muchas conversaciones en cenas la neurociencia cognitiva, porque a todo el mundo le interesa saber de eso. Pero si los científicos no salen del laboratorio a comentarlo, tenemos un problema grande, ¿no? Y entonces este grupo de científicos, además, para mí tiene un talento muy particular, o por lo menos una energía muy particular en generar no solo conocimiento, sino también en hacer llegar ese conocimiento a la vida real de las personas, que a mí me llena de orgullo. María, muchas gracias. Un placer. Estuvimos en Conversaciones Convergentes charlando con María Roca, que es doctora en psicología y coordinadora de vinculación con la comunidad de la Fundación INECO. Nosotros nos vemos la próxima. Muchas gracias.